¿Crees que el éxito lo es todo? Ricardo, un empresario millonario, vivía convencido de que el dinero y el poder eran suficientes para ser feliz, hasta que quedó atrapado en un elevador con un humilde conserje. Lo que sucedió ahí desafía todo lo que creemos sobre la vida, el éxito y la verdadera riqueza. ¿Qué podría enseñarle a alguien con una escoba a un magnate de los negocios? Te prometo que en menos de un minuto descubrirás una historia que te hará replantear tus prioridades. No te la pierdas. Suscríbete ahora a Narrativas del Corazón para más historias que tocan tu alma y transforman tu perspectiva. Haz clic y acompáñanos. Ricardo Fernández era un hombre de negocios exitoso, dueño de una de las empresas de tecnología más grandes del país. Su vida era una constante rotación de reuniones estratégicas, viajes internacionales y eventos de gala. Vivía en un lujoso penthouse, lleno de obras de arte y muebles de diseño. Su closet era una colección de trajes impecables y relojes de lujo. Sin embargo, detrás de esa imagen de poder y riqueza, Ricardo cargaba un vacío que se esforzaba por ocultar. Se había acostumbrado a ver a las personas como simples peones en su tablero para ser usados y descartados según sus necesidades. Sus relaciones eran superficiales y pasajeras, girando en torno a su confianza y éxito. Cierto día, mientras se dirigía a otra reunión crucial, Ricardo se dio cuenta de que algo le faltaba. Su mirada distante reflejaba una inquietud que prefería ignorar. Después de todo, tenía todo lo que un hombre podía desear: poder, dinero y estatus. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío por dentro? Su closet era una colección de trajes impecables y relojes de lujo. Cada pieza había sido cuidadosamente seleccionada para proyectar una imagen de sofisticación y riqueza. Ricardo vestía trajes caros y elegantes, como si fueran una armadura que lo protegiera del mundo exterior. Sin embargo, debajo de esa capa de ostentación había una creciente sensación de insatisfacción. A pesar de haber llegado a la cima de la pirámide social, sentía que algo crucial faltaba en su vida. Sus bienes materiales no podían llenar el vacío que se instalaba en su corazón. Mientras su coche lo llevaba una vez más a una reunión importante, Ricardo no podía evitar preguntarse si todo ese éxito, arduamente conseguido, realmente le traía la felicidad que tanto buscaba. Sus logros eran silenciosos y vacíos, como si fueran solo átomos flotando en un universo frío y solitario. Mientras Ricardo se perdía en sus propios pensamientos, a unos kilómetros de distancia, José Oliveira se preparaba para otro día de trabajo. Como conserje del lujoso edificio corporativo donde vivía Ricardo, José llegaba siempre antes del amanecer para asegurarse de que todo estuviera en orden para la llegada de los residentes. José era un hombre humilde, con una vida sencilla, pero llena de una familia amorosa y un sentido de propósito. Vivía en un modesto apartamento con su esposa, María, y sus dos hijos adolescentes, Pedro y Lía. Aunque los recursos eran limitados, la casa siempre estaba limpia y bien arreglada, y la mesa repleta de comida casera. Al caminar por los pasillos del edificio, José saludaba a todos los empleados y residentes con una sonrisa sincera. Sabía el nombre de cada persona y se preocupaba por el bienestar de todos. Muchas veces, José era una mano amiga para quien pasaba por dificultades, ayudando con las compras o escuchando atentamente los problemas de algún residente solitario. Para Ricardo, José no era más que otro empleado, un conserje anónimo que se ocupaba del mantenimiento del edificio. Pero, para los demás, José era mucho más que eso. Era el corazón que latía detrás de ese edificio de lujo, el cimiento invisible que mantenía todo en orden. Y fue exactamente en ese elevador,
el mismo que Ricardo usaba diariamente sin siquiera notar la presencia de José, donde sus mundos colisionaron de una manera inesperada. Ricardo entró apresurado al elevador, consultando el reloj de oro en su muñeca. Tenía una reunión importante y no podía permitirse el lujo de llegar tarde. Su mente ya estaba enfocada en los próximos pasos de la estrategia empresarial que planeaba presentar. Cuando las puertas se cerraron, Ricardo se dio cuenta de que no estaba solo. A su lado estaba José, el conserje del edificio, sosteniendo una escoba y un balde. Los dos hombres se miraron brevemente, pero Ricardo apenas registró la presencia del empleado. Al fin y al cabo, para él, José no era más que otro peón en ese escenario de lujo y poder. De repente, un ruido extraño seguido de un sacudón hizo que Ricardo y José se agarraran a las barras de seguridad. El elevador se había detenido abruptamente entre pisos. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando?, exclamó Ricardo mientras presionaba furioso el botón de emergencia. José mantuvo la calma, aunque su expresión reflejaba cierta preocupación. Parece que hubo una falla en el sistema. Voy a intentar contactar al equipo de mantenimiento, dijo José con serenidad. Ricardo, impaciente, apuró a José para que tomara el teléfono y marcara el número de la recepción. Su impaciencia crecía con cada segundo que pasaba. No podía permitirse estar atrapado en ese elevador, no en ese momento crucial. Cuando la llamada fue atendida, José explicó la situación y recibió una respuesta. Ricardo, frustrado, miró al conserje con desprecio, sin imaginar que ese encuentro inesperado cambiaría su vida. Mientras José esperaba instrucciones del equipo de mantenimiento, Ricardo cruzó los brazos, con su frustración evidente. No podía creer que estaba atrapado en ese espacio estrecho con un simple conserje. ¿Cuánto tiempo crees que estaremos aquí?, preguntó Ricardo, tratando de ocultar la irritación en su voz. El equipo de mantenimiento ya viene en camino. Dijeron que llegarán en como máximo 1 hora, respondió José, con una calma que contrastaba con la creciente molestia de Ricardo. ¿1 hora? Ricardo no podía perder tanto tiempo en ese elevador. Debería estar en la reunión, convenciendo a los accionistas de aprobar su audaz estrategia de expansión. Este retraso podía costarle muy caro. Desesperado, sacó su teléfono y comenzó a llamar a sus asistentes, exigiendo que resolvieran la situación de inmediato. Pero, para su frustración, la señal era deficiente y las llamadas se cortaban. José observaba en silencio, consciente de la tensión creciente en el ambiente. Finalmente, el celular de Ricardo se quedó sin batería, obligándolo a enfrentar la realidad. Con expresión de fastidio, Ricardo miró a José, su incomodidad evidente. Al parecer, no nos queda más opción que esperar, dijo José, intentando aliviar la tensión. Ricardo suspiró irritado, observando al conserje como si él fuera el culpable de esa situación. ¿Esperar? ¿No entiendes lo importante que es esto para mí?, replicó con un tono cargado de arrogancia. Mi empresa está en juego, ¿y tú crees que puedo simplemente quedarme aquí parado? José mantuvo la calma, aunque no pudo evitar sentir una ligera tristeza por la forma en que Ricardo lo trataba. Ese encuentro fortuito parecía estar destinado a convertirse en una pesadilla. Mientras José esperaba instrucciones del equipo de mantenimiento, Ricardo cruzó los brazos, dejando ver claramente su frustración. No podía creer que estuviera atrapado en ese espacio tan estrecho con un simple conserje. ¿Cuánto tiempo crees que estaremos aquí?, preguntó Ricardo, tratando de ocultar su irritación en el tono de su voz. El equipo de mantenimiento ya viene en camino. Dijeron que llegarán, como mucho, en 1 hora, respondió José con calma, una tranquilidad que contrastaba con la creciente molestia de Ricardo.
¿Una hora? Ricardo no podía permitirse perder tanto tiempo en ese elevador. Tendría que estar en la reunión convenciendo a los accionistas de aprobar su atrevida estrategia de expansión. Este retraso podría costarle muchísimo. Desesperado, sacó su celular y comenzó a llamar a sus asistentes, exigiendo que resolvieran la situación de inmediato. Sin embargo, para su frustración, la señal era pésima y las llamadas se cortaban una tras otra. José observaba en silencio, consciente de la tensión que llenaba el aire. Finalmente, el celular de Ricardo se quedó sin batería y no tuvo más opción que enfrentarlo con una expresión de fastidio cada vez más evidente. «Pues parece que no nos queda más que esperar», comentó José, tratando de aliviar el ambiente tenso. Ricardo soltó un resoplido, mirando al conserje como si él fuera el responsable de la situación. «¿Esperar? ¿No entiendes lo importante que es esto para mí?», replicó, con un tono cargado de arrogancia. «Mi empresa está en juego, ¿y tú crees que puedo simplemente quedarme aquí parado?». José mantuvo la calma, aunque no pudo evitar sentir una ligera tristeza por la forma en que Ricardo lo trataba. Ese encuentro inesperado parecía destinado a convertirse en un incómodo enfrentamiento. «Señor, entiendo su preocupación, pero desafortunadamente esta es una situación fuera de nuestro control en este momento. Lo único que podemos hacer es esperar pacientemente a que llegue el equipo de mantenimiento», dijo José con una serenidad que sorprendió al empresario. Ricardo bufó, con el rostro rojo de ira. «Tú no entiendes nada, ¿verdad? Esta reunión es crucial para los negocios de mi empresa. Mi futuro y el de cientos de empleados está en juego aquí». José asintió, con una mirada llena de compasión. «Entiendo que debe ser una situación muy difícil para usted, señor. Pero creo que, si nos mantenemos tranquilos y confiamos en que el equipo de mantenimiento hará su trabajo, todo se resolverá de la mejor manera». Esas palabras tranquilizadoras solo lograron irritar aún más a Ricardo. No podía comprender cómo ese humilde conserje podía mantenerse tan sereno frente a una crisis como esa. «¿Tranquilo? ¿Crees que puedo estar tranquilo mientras mi imperio está al borde del colapso?», vociferó Ricardo, con un tono cada vez más exaltado. «No tienes idea de lo que está en juego aquí». José respiró profundo, esforzándose por mantener la compostura. «Tal vez tenga razón, señor. No puedo comprender completamente la presión que está enfrentando, pero creo que, incluso en los momentos más difíciles, la mejor solución es mantener la calma y confiar en el proceso». Ricardo lo miró fijamente, con los ojos llenos de furia. Esa serenidad del conserje era casi una ofensa. ¿Cómo se atrevía a darle lecciones a un hombre de su nivel? «No tienes ni la más mínima idea de lo que estás diciendo», exclamó Ricardo, su voz resonando en el pequeño espacio del elevador. «Solo eres un conserje. ¿Qué podrías saber tú sobre los desafíos que yo enfrento?». José bajó la mirada, herido por las crueles palabras de Ricardo. Pero, sorprendentemente, en lugar de reaccionar con enojo, respondió con compasión. «Señor, entiendo que lo que está viviendo ahora debe ser muy difícil. Sus negocios y su futuro están en juego, y eso debe ser una enorme presión. Pero por favor, recuerde que no solo usted enfrenta desafíos en la vida». Esas palabras, dichas con humildad y empatía, comenzaron a calar en Ricardo, desafiando las barreras que él mismo había construido. «Señor, entiendo que está pasando por un momento muy difícil. Sus negocios y su futuro están en juego, y eso debe ser una enorme presión. Pero por favor, recuerde que no es usted el único que enfrenta desafíos en la vida». Ricardo arqueó una ceja, su rostro todavía rojo de enojo. «¿De qué estás hablando, conserje?». José dudó por un instante, pero luego continuó con voz calmada y serena.
Mi familia también depende de mi trabajo aquí. Mi esposa y mis hijos cuentan conmigo para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Así que créame, yo también sé lo que es sentir la presión de no poder fallar. Las palabras de José golpearon a Ricardo como un balde de agua fría. Por un breve momento, la ira en su rostro dio paso a una expresión de sorpresa y quizás incluso de arrepentimiento. «Yo no sabía eso», murmuró Ricardo, su voz ligeramente más suave. José asintió, con una mirada compasiva. «No todos tenemos los mismos problemas, señor, pero eso no significa que los nuestros sean menos importantes. Cada uno carga con un peso, aunque no sea visible para los demás». Ricardo se quedó en silencio, su mente procesando las palabras del conserje. Por primera vez, vio a José no solo como un empleado anónimo, sino como un ser humano con sus propias preocupaciones y responsabilidades. En ese momento, los dos hombres, tan diferentes en sus posiciones sociales, lograron verse con otros ojos. La tensión inicial dio lugar a una extraña sensación de conexión. Ricardo, acostumbrado a tratar a las personas como simples peones en su juego de poder, quedó impresionado al reconocer la humanidad en José. Descubrió que, detrás del uniforme de conserje, había un hombre con sus propias luchas y responsabilidades. «Entonces, ¿tu familia también depende de tu trabajo?», preguntó Ricardo, su voz todavía cargada de cierta vacilación. José asintió, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Sí, señor. Mi esposa, María, es una ama de casa dedicada, y mis hijos, Pedro y Lía, están en la escuela. Ellos dependen de mi sueldo para vivir con dignidad». Ricardo permaneció en silencio por unos momentos, asimilando esa información. Siempre había creído que las personas en posiciones como la de José eran meros engranajes, carentes de preocupaciones o aspiraciones propias. Pero ahora, al mirar el rostro sereno del conserje, veía una vida llena de significado y responsabilidades. «No puedo imaginar lo difícil que debe ser cargar con ese peso todos los días», dijo Ricardo, su voz suavizada por la empatía que comenzaba a florecer en su interior. José asintió nuevamente, con una expresión tranquila. «No siempre es fácil, señor, pero es lo que me motiva a trabajar duro y dar lo mejor de mí. Mi familia es lo más importante para mí». Las palabras de José resonaron profundamente en Ricardo, haciendo eco en una parte de su ser que había descuidado durante tanto tiempo. Por primera vez, comenzó a cuestionar sus propias prioridades y valores. Mientras el silencio se instalaba en el elevador, los dos hombres se miraron fijamente, sus visiones del mundo entrelazándose lentamente. Fue en ese momento, en ese espacio confinado, cuando Ricardo empezó a replantearse sus prioridades y valores. Mientras el silencio llenaba el elevador, los dos hombres se miraban y sus visiones del mundo comenzaban a entrelazarse lentamente. Fue en ese momento, en ese espacio confinado, cuando Ricardo comenzó a cuestionar sus propias prioridades y valores. Por primera vez, vio más allá de la máscara de poder y arrogancia que había construido a lo largo de los años. Ante la humildad y determinación de José, algo dentro de Ricardo se tambaleó. «Tienes razón», dijo Ricardo, con una voz cargada de una humildad inusual. «No todos enfrentamos los mismos problemas, pero eso no significa que los nuestros sean menos importantes». José asintió, con una mirada cálida y comprensiva. «Exactamente, señor. Cada uno de nosotros lleva sus propias cargas y preocupaciones. Lo importante es tener empatía y respeto por los demás, sin importar nuestras posiciones en la vida». Ricardo sintió un extraño vacío al escuchar esas palabras.
Durante tanto tiempo, se había enfocado únicamente en sus propios objetivos, olvidando que había personas con historias y necesidades distintas a su alrededor. Yo nunca lo había pensado de esa manera, admitió Ricardo, con una voz más suave. Siempre estuve tan concentrado en mis propios problemas que perdí de vista la realidad de los demás. José lo miró con compasión. A veces es fácil quedar atrapado en nuestras propias luchas, señor. Pero es importante recordar que todos estamos en este viaje juntos. Quizás, si aprendemos a mirar más allá de nosotros mismos, encontremos formas de ayudarnos mutuamente. Las palabras de José resonaron profundamente en Ricardo, desmoronando las certezas que había construido a lo largo de su carrera. Por primera vez, cuestionó sus valores y prioridades, dándose cuenta de que su obsesión por el éxito lo había cegado ante las necesidades de los demás. En ese elevador detenido, el enfrentamiento inicial entre los dos hombres se transformó en una comprensión mutua. Fue en ese momento crucial cuando Ricardo empezó a vislumbrar una nueva perspectiva, una que podía redefinir su historia. El silencio en el elevador fue interrumpido por el sonido de pasos y voces al otro lado de las puertas. El equipo de mantenimiento había llegado. Mientras los técnicos trabajaban para desbloquear el elevador, Ricardo y José permanecieron en lados opuestos del pequeño espacio, aunque algo había cambiado entre ellos. Cuando finalmente se abrieron las puertas, Ricardo respiró profundamente. La luz del pasillo parecía más brillante que nunca, pero algo dentro de él seguía nublado. Miró a José, quien le ofreció una sonrisa simple y un gesto de cabeza antes de recoger sus herramientas y continuar con su trabajo. Ricardo observó al conserje desaparecer por el pasillo, sintiendo una mezcla de vergüenza y admiración. Por primera vez en años, se dio cuenta de que había vivido en una burbuja de arrogancia y egoísmo, ignorando el impacto que podría tener en las personas a su alrededor. De vuelta en su lujoso penthouse, Ricardo se sentó en su silla de cuero, mirando la vista panorámica de la ciudad que se extendía frente a él. No podía sacar de su mente las palabras de José. Cada frase resonaba en el vacío de su alma, iluminando los rincones oscuros que tanto se había esforzado por ignorar. 2 semanas después del incidente en el elevador, Ricardo tomó una decisión inesperada. Convocó a su equipo de ejecutivos a una reunión. No era sobre ganancias, adquisiciones ni estrategias. Era sobre propósito. Señores, comenzó con una voz firme pero cargada de emoción. Durante mucho tiempo creí que el éxito se trataba de números y logros, pero me he dado cuenta de que construir algo que beneficia a las personas es lo que realmente importa. La sala quedó en silencio. El equipo lo miraba, confundido, mientras Ricardo detallaba su nueva visión. Una fundación que apoyaría a trabajadores de bajos ingresos, brindándoles acceso a educación, salud y vivienda digna. Destinaría una parte significativa de las ganancias de la empresa para financiar este proyecto. Mientras tanto, José recibió una invitación inesperada. Ricardo quería verlo en su penthouse. Cuando llegó, todavía con su uniforme de conserje, fue recibido por un hombre diferente. Ricardo lo saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa genuina. José, me enseñaste más en 1 hora que cualquier libro o mentor en toda mi vida. Quiero que seas parte de mi nuevo proyecto. Tu perspectiva y tu historia son fundamentales. José, sorprendido y honrado, aceptó la invitación. Se convirtió en el embajador de la nueva fundación, viajando por el país y compartiendo su experiencia para inspirar a otros. Con el tiempo, Ricardo descubrió un nuevo tipo de éxito.
no aquel medido por acciones o premios, sino por el impacto positivo en la vida de otras personas. En su camino de transformación, encontró algo que el dinero nunca podría comprar: propósito y conexión. Ese elevador, que inicialmente parecía una prisión, terminó siendo el punto de partida para la liberación de ambos hombres, cada uno a su manera. Y así, entre el acero y los cables, nació una amistad que cambiaría vidas para siempre.